párrafo 10, si gustan acompañar. Dice el párrafo 10. El juez supremo, por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las sagradas escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en última instancia. Recordemos que el párrafo 4 contestaba la pregunta ¿por qué tiene autoridad la Biblia? ¿Recuerdas la respuesta? La Biblia tiene autoridad porque Dios es el autor de ella. Ahora en este párrafo 10 se reitera el tema de la autoridad suprema de la Escritura, porque el que habla a través de ella es el Espíritu Santo. El Espíritu es el autor de las Escrituras y sigue hablando a través de ellas hasta el día de hoy. Para demostrar esto, vemos que la confesión cita del libro de los Hechos, el capítulo número 28, versículo 23 al 25, que cito. Versículo 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por la de los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Para demostrar esto, en este pasaje entonces que vimos del libro de los Hechos, Pablo está predicando a unos judíos acerca del Evangelio del Señor Jesucristo, y aunque algunos creían, vemos que por otro lado algunos estaban rechazando su mensaje. Así que vemos que hay un problema, hay una controversia, hay un desacuerdo entre ambos grupos. Y es entonces cuando el apóstol Pablo cita de Isaías el capítulo número 6, pero se lo atribuye al Espíritu Santo, porque el autor primario de las Escrituras es el Espíritu. Por lo tanto, no es Pablo, no es Isaías, sino es Dios mismo quien tiene la palabra final. Nuevamente vemos esa preciosa relación inseparable que hay entre el Espíritu y la palabra del Señor. Los teólogos que redactaron la confesión no creían que la Biblia era simplemente una serie de declaraciones y verdades que uno debe de afirmar o que uno debe de negar. Más bien ellos afirmaban que la Escritura era el instrumento que Dios utilizaba para hablar a su iglesia. Y quien tiene aún la última palabra en cuanto a toda controversia religiosa. La Biblia es tanto la norma que nos gobierna como iglesia, como también el juez que nos sentencia, es decir, que puede declarar el fallo. Las Escrituras no son letra muerta, sino es la palabra viva y eficaz del Señor. Cuando los saduceos le vinieron a preguntar acerca de la resurrección de los muertos al Señor Jesucristo, lo cual podemos ver que esta es una controversia que se había dado entre dos grupos que tenían una diferencia en cuanto a las opiniones, Jesús mismo cita la Escritura para defender esta verdad. Y otro de los versículos que también cita la confesión es Mateo capítulo 22, del versículo 29 en adelante. Dice el Señor Jesucristo: entonces respondiendo Jesús para resolver esta controversia que se había dado entre estos dos grupos religiosos, dice el Señor Jesús: ¿erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios? ¿Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios? Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pero la confesión también agrega que todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares deben de ser examinados a la luz de las Sagradas Escrituras.
En este punto, con respecto a este punto particular, el punto 10, este párrafo 10, los teólogos tenían en su mente a los antinomianos y también otros grupos sectarios que decían que tenían revelaciones directas de Dios. Por eso dice en esta sección del párrafo, o habla acerca de los espíritus particulares. Por otro lado, también tenían en mente a la Iglesia romana, quienes ellos afirmaban que la enseñanza de la Iglesia y del Papa eran infalibles y tenían autoridad o que eran tan autoritativas como la Escritura. Ellos afirman que tienen el poder de interpretar infaliblemente la Biblia para que así los creyentes puedan, según ellos, saber qué es lo que deben creer en cada situación particular. En otras palabras, lo que estaban haciendo en la Iglesia romana era ponerse como el juez supremo. Hubo un hombre en los años 1500 que dijo las siguientes palabras, cito textual: todo el que no se aferre a las enseñanzas de la Iglesia romana y del Papa como la regla infalible de fe, de la cual incluso la Santa Escritura obtiene su fuerza y autoridad, es un hereje. Para contrarrestar esa creencia, la confesión cita, como lo vemos al inicio, Efesios capítulo 2, versículo 20, que dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia está siendo edificada sobre la palabra de Dios y solo a ella nos debemos someter como juez supremo. Esta enseñanza se resume en la frase que la mayoría hemos estudiado, escuchado: sola escritura, que quiere decir que solo la escritura es nuestra suprema autoridad. Por lo tanto, todos los escritores de los padres de la iglesia, tanto los escritores, los padres de la iglesia, de los autores antiguos y modernos, enseñanzas de hombres, deben de ser examinadas a la luz de la escritura. Cuando se conforman a la Biblia, pueden entonces ser aceptados y creídos. Pero en todo aquello en que no se conformen a la palabra de Dios, podemos rechazarlos con toda libertad. Ni la iglesia ni nadie no te puede dar una doctrina que debas de creer si no está en la Biblia. Hasta este punto podríamos resumir los aspectos importantes del párrafo 10. Número 1, la Biblia es nuestra máxima autoridad, pero hay que aclarar que no es la única autoridad. Recordemos que también hay autoridades subordinadas, o como lo hemos llamado en el estudio de Efesios 5:21, autoridades delegadas. Dentro de estas autoridades delegadas están los padres, recordamos, la iglesia, los pastores, el gobierno, a los cuales también debemos de obedecer siempre y cuando no contradigan lo que dice la Escritura. Todas las enseñanzas de los hombres deben de ser examinadas para ver si están conformadas a la Escritura. Esto implica que los teólogos implica que los teólogos que redactaron la confesión no esperaban que los creyentes leyeran la Biblia de manera individualista, rechazando quizás la sabiduría que Dios había dado a lo largo de la historia a diferentes pastores y maestros, tal como lo justifica Efesios capítulo 4, versículo 11. De hecho, ellos consultaban muchas fuentes para la construcción de sus convicciones teológicas. Uno de ellos recomendó consultar inclusive expositores judíos o a los padres de la iglesia y a otros intérpretes, tanto papistas como protestantes, considerando este teólogo que son de suma importancia para poder llevar a cabo las doctrinas. Pero se debe de llevar a cabo, comenta él, llevándolo a cabo, estudiándolo críticamente, lo que quiere decir que todos esos estudios complementarios deben de ser examinados a la luz de la Escritura, que es nuestra única regla de fe y de práctica. Vamos a ver algunas aplicaciones con respecto a la suprema autoridad de las Escrituras. Número 1, una iglesia que aprecia la máxima autoridad o ve a las Escrituras como máxima autoridad,
predicará mayormente expositivamente, es decir, texto tras texto a lo largo de toda la Biblia, como lo hemos venido haciendo a lo largo de los años ya, desde que inició el hermano Aarón con el libro de los Hechos, el hermano Joseph, el libro de Romanos, ahora el hermano Héctor, el libro de Juan, y aquí en México, Toluca, hemos estado viendo el libro de los Efesios, texto tras texto. Pero también recordemos que la predicación podría ser seccional, pensando en alguna porción de la Escritura, como puede ser el Sermón del Monte de Mateo capítulo 5. En fin, será una forma en que de una manera cuidadosa estemos exponiendo la palabra de Dios. Otro punto que va a ser muy importante para cada uno de nosotros es: se deberá exhortar, se deberá aconsejar y se deberá de aplicar la disciplina eclesiástica basada en las Escrituras, basada en la Biblia. Esto aplica no solamente para los líderes dentro de la iglesia, sino también aplica para cada uno de los miembros dentro de ella. Cuando nosotros estamos exhortando o animando a alguna persona, debemos de buscar continuamente qué pasajes de la Escritura nos pueden servir para este acto, para este hecho. A veces quisiéramos dar una palabra de ánimo, pero muchas veces utilizamos una palabra de ánimo que sale de nuestro propio corazón. Debemos de tratar de indagar de acuerdo a la circunstancia alguna palabra que ha sido inspirada por Dios para tratar de consolar, para tratar de exhortar, para tratar de confrontar a cualquier hermano. Este punto es muy importante. Se sigue dando aún en medio de la iglesia. Y quiero comentar algo, porque a veces hay personas que han creído que la exhortación debe de darse sin el respaldo de la palabra de Dios. Ha sucedido, lo cual es totalmente erróneo. Siempre que pienses en la exhortación de algún hermano, tienes que considerar principios básicos, quizás como el de Gálatas capítulo 6, versículo 1, que habla de que te consideres a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, que exhortes con un espíritu de mansedumbre, o que tomemos en cuenta lo que dice Mateo 18 en el versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él estando a solas. Queremos ver prosperar una exhortación de parte del Señor, hagámoslo tal como Él lo demanda en la Escritura. No nos comamos pasos, no nos comamos principios. Por eso luego, cuando queremos hacer algo, no se prospera, porque no va en el orden adecuado de Dios. Ahora, cuando pensamos en la disciplina eclesiástica que es llevada a cabo normalmente por lo que es el liderazgo dentro de la iglesia, debe de ser llevado dentro del mismo contexto. Esto significa que debemos de considerar la importancia que tiene para la santificación de la iglesia y la santificación de cada miembro, utilizando también diferentes principios que están en la Escritura, como lo hemos dicho, Gálatas capítulo 6, versículo 1, considerando Hebreos capítulo 12, que nos da una buena redacción de la importancia de la disciplina que tiene para los que hoy son hijos de Dios, cuál es el fruto que debe de producir en un momento dado, frutos apacibles de justicia, etcétera, etcétera. Si nosotros nos ceñimos a la palabra revelada, infalible, el Señor prosperará todo lo que hagamos. Habrá diferentes circunstancias porque hay diferentes tipos de confrontaciones. Así como vemos a lo largo de la Escritura diferentes tipos de pecados, como 1 Corintios 5, como Tesalonicenses 3, versículo 14 y 15, o como Tito 3, versículo 10, solamente para citar algunos versículos. Cada uno se llevará de manera muy particular. Tercera aplicación que podríamos citar: los miembros de la iglesia escucharán atentamente las predicaciones que se expongan de una manera fiel, y de esta manera lo harán y lo tomarán como la palabra misma de Dios. Si de esta manera ellos van a buscar que sus vidas sean gobernadas, que sus hogares sean gobernadas por la palabra de Dios, y que cada aspecto de su vida sea respaldado por un principio bíblico.
Número 4, todo creyente se va a esforzar en leer la Biblia continuamente, reconociendo lo que hemos venido estudiando en los párrafos anteriores. Dios es el autor, la escritura ha sido inspirada por Dios, que toda ella es verdad, que es suficiente para que podamos andar en conformidad a su voluntad agradable, que es clara, que puede hacer sabia al sencillo, pero que a la vez requiere un esfuerzo de nuestra parte para entenderlas. Recordemos que debemos escudriñarlas para poder interpretarlas adecuadamente. Y después de todo muy pequeño esfuerzo que nosotros podamos hacer, vamos a necesitar que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y que Él mismo aplique esas verdades en nuestros corazones. Termino con el Salmo 138, versículo 2, Salmo de David, que es de suma importancia también para que nosotros veamos la relevancia que Dios mismo le da a su palabra. Dice Salmo 138, versículo 2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Amén.